¿Qué tal, amigos? ¿Saben ustedes qué son los ETFs inversos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres. Un ETF inverso es un ETF, es un fondo que replica algún índice, pero de forma inversa. Es decir, supongamos si sigue al Standard Poor's, si el Standard Poor's sube, pues este fondo baja. Y si el Standard Poor's baja, pues este fondo sube. Entonces, son fondos que se diseñan para ser una especie de cobertura, ¿no? O de garantía por si alguno de los índices principales pues tiene una caída importante, ¿no? Se especula que estamos en una burbuja financiera y que probablemente haya en algunos meses una caída importante en las bolsas en general y entonces es posible a través de estos ETFs pues cubrirnos un poco. Y porque además generalmente tienen también alguna característica, a veces son 2X o 3X. Eso quiere decir que duplican o triplican el efecto. Es decir, si el Standard Poor's, por decir algo, tiene una bajada de 10%, bueno, pues este fondo va a tener una subida del 20% si es 2X o del 30% si es 3X, ¿no? Entonces puede ser interesante porque con una cantidad pequeña podemos estar cubiertos por si hay una caída fuerte en el índice. Ahora, estos ETFs no son para tenerlos todo el tiempo, porque, por ejemplo, si invertimos el Standard Poor's, que como sabemos es el índice que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el SP 500. Este SP 500 sí podemos invertir en este índice de largo plazo, entonces podemos comprar activos que replican este índice y pues dejarlo mucho tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de ETFs pues no es recomendable a largo plazo porque, bueno, si nosotros lo compramos y el Standard Poor's va subiendo y subiendo, pues este fondo va a ir bajando y bajando, ¿no? Entonces vamos a tener pérdida consistentemente. Pero sí podemos utilizarlo si nosotros percibimos que va a haber una bajada importante pronto, podemos invertir una cantidad más pequeña de la que tenemos en el índice principal, por una especie de cobertura. De forma que si supongamos el Standard Poor's llegara a caer, no sé, 10%, bueno, nosotros a lo mejor tenemos una partecita aquí y entonces pues nosotros recuperamos 20 o 30% sobre esa cantidad. Entonces puede ser una forma de cubrirnos. El momento que tiene lugar la caída y ya ganamos una ganancia, es momento de venderlo, realizar esa utilidad y esperar a que la cantidad que teníamos siguiendo al índice principal, pues se recupere. Eventualmente el Standard Poor's se va a recuperar porque en el largo plazo siempre se recuperan, pero en un corto periodo de tiempo, si tiene una caída importante, bueno, este fondo nos puede servir para minimizar las pérdidas, ¿no? O tener una ganancia, pues, en el corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué ETFs se comportan así? Por ejemplo, tenemos uno que se llama SQQQ, que justamente sigue al índice, al ETF. Tenemos un índice que se llama QQQ, que replica el Nasdaq. Este se llama SQQQ, que simplemente lo que significa es short, ¿no? De quedar en corto, ¿no? Y hemos hablado de lo que son las ventas en corto, entonces es lo que hacen estos fondos. Y entonces es short QQQ, ¿no? Entonces SQQQ, y este es un índice que es 3X, es decir, que si el Nasdaq tiene una caída, supongamos, del 5%, este índice va a tener, este ETF va a tener una subida del 15%, ¿no? Entonces, tenemos otro que replica, por decir algo, al oro, ¿no? Si nosotros, el oro también es un activo que consistentemente sube, pero de vez en cuando tiene ajustes. Si nosotros creemos que el oro va a tener un ajuste a la baja, podemos invertir en el JDST, ¿no? Y que es 2X, ¿no? Que va a replicar al doble el efecto que tenga el índice, el precio del oro, ¿no? Tenemos otro que invierte en sectores de la economía que se consideran microsectores, ¿no? Que se llama BNKZ, también es 2X. Tenemos otro que sigue de forma inversa al Standard Poor's 500, que es el SPXU,
que ese solo lo replico una vez, no es 2x ni 3x, se puede decir que es una x, ¿no? Entonces, si el Standard Poor's cae 10%, este índice pues va a subir 10%, ¿no? Y así hay otros, hay índices, hay otro que se llama DRIP, que hace lo mismo con petróleo, ¿no? Entonces así hay varios. Entonces, si a ustedes les resulta interesante, bueno, pues ustedes pueden investigar un poco más sobre estos ETFs inversos y si ustedes creen que va a haber una caída importante en los mercados en los próximos meses, que si realmente estamos en una burbuja, como lo dicen algunas personas, bueno, pues en ese momento pueden tener ustedes, tal vez no comprarlo desde ahorita, pero sí tener una cantidad más o menos apartada para que en el momento que tengamos señales de que va a haber caída o de que si es que se puede predecir, porque luego es muy difícil, pero bueno, si nosotros nos damos cuenta, pues a lo mejor invertir un poco en este tipo de ETFs, ¿no? En este tipo de fondos, para pues tener una utilidad en ese sentido o minimizar un poco la pérdida si se da el caso, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro comentario del día de hoy. Muchas gracias por seguirnos y no olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego.